Numeral 451. Medición y seguimiento del desempeño de seguridad. En este numeral, la norma nos pide establecer y documentar unos procedimientos. Esos procedimientos están enfocados a explicar cómo se va a hacer el seguimiento y medición del desempeño que va a tener todo el sistema de gestión de seguridad. Y también procedimientos para el seguimiento y medición del desempeño de seguridad. Pareciera lo mismo, pero son dos temas diferentes. Cuando hablamos de sistema de gestión de seguridad, estamos hablando de todos los elementos que tiene la norma. Es decir, procedimientos que nos permitan establecer cómo le vamos a hacer seguimiento y medición a temas como la política, la evaluación de riesgos, los requisitos legales, los objetivos y metas de seguridad, los programas de seguridad, las funciones y responsabilidades, las competencias del personal, la documentación interna, la preparación y respuesta a emergencias. Cada uno de esos elementos constituye lo que llamamos el sistema de gestión de seguridad. Y cuando ya hablamos propiamente de establecer y mantener procedimientos de seguimiento y medición de la seguridad, ya se enfoca puntualmente a todo este tipo de situaciones particulares que pueden llegar a afectar los controles y en sí la seguridad. Entonces, ¿cómo mido que no vaya a tener situaciones como infiltración, como pérdida de documentos, como robo de información, como un sabotaje, como una actividad terrorista? Debo establecer unos mecanismos que me permitan determinar si eso está funcionando bien. Asimismo, la norma nos está solicitando que se tenga en cuenta las amenazas y riesgos asociados que pueden presentar situaciones de deterioro y sus consecuencias. Es decir, cuando yo defino a qué le voy a hacer medición, a qué le voy a hacer seguimiento, tengo que analizar cuáles fueron los resultados de mi matriz de riesgos. Si en la matriz de riesgos encuentro que hay unas fallas muy grandes frente a las competencias del personal, frente a las capacitaciones del personal, seguramente tengo que establecer unos mecanismos que me permitan medir si está mejorando esas competencias o esa capacitación del personal. Pensemos en personas que van a hacer unos controles de acceso en unos sitios claves por donde ingresan y salen las mercancías. Y resulta que estas personas no tienen ningún conocimiento de cómo utilizar, por ejemplo, un detector manual de metales como una herramienta que le ha sido suministrada. O están en una portería vehicular y tienen que usar un espejo cóncavo para revisar los vehículos que ingresan, que no vayan a tener ningún elemento, artefacto tipo explosivo, por ejemplo. Entonces, cuando detecto que hay una falla muy significativa en una situación que me puede generar un riesgo, pues debo establecer algún mecanismo para hacerle seguimiento a que eso mejore. Entonces, en este caso sería un indicador que me permite evaluar, por ejemplo, si está mejorando las competencias del personal, sus capacitaciones, su formación en los temas que requiere la organización. Si tengo una falla muy fuerte a nivel de las instalaciones, si los muros no están en buenas condiciones, si no cuento de pronto con un enrejado o una concertina y mis instalaciones están siendo muy vulnerables, y al hacer el análisis de riesgos determino que esto es un riesgo prioritario significativo, pues debo establecer algún mecanismo de seguimiento que me permita determinar si esa situación va mejorando en el tiempo o no se ha hecho algo pertinente para que se solucione. ¿Qué podría hacer ahí? Por ejemplo, establecer unas inspecciones con cierta frecuencia. Inspecciones en las que yo revise estado de puertas, estado de ventanas, estado de la infraestructura física como paredes,
puertas, cada uno de los elementos que hacen parte de esa infraestructura y que ayudan a mejorar la seguridad o están siendo causas de generar algún tipo de vulnerabilidad. Entonces al final lo que tenemos que hacer es ir a analizar esos riesgos, mirar cuáles son esas situaciones con mayor potencial de daño y establecer unos mecanismos, unos procedimientos a través de los cuales voy a definir cómo voy a hacer medición y seguimiento. Entonces también nos dice que estos procedimientos deben establecer o proporcionar medidas cualitativas y cuantitativas. Cuando hablamos de este tema de medidas cualitativas y cuantitativas, estamos hablando de algún tipo de medición frente a aspectos de características, que serían los aspectos cualitativos, y aspectos en cuanto a cantidades o en general un número de determinado de resultados frente a algo. Entonces, para hacerlo un poco más claro, una medida o un indicador cuantitativo sería el número de robos que he tenido: 5, 10, 0, 1. Otra medida cuantitativa es cuántas personas, por ejemplo, he capacitado en temas de seguridad: 5, 10, 20. ¿Cuántos proveedores tengo que son confiables? Todos, 1, 100%, 5%. Entonces las medidas cuantitativas están asociadas a cantidades. Y las medidas cualitativas nos permiten hacer un análisis de características frente a algún tema asociado a todo el sistema de gestión de seguridad. Por ejemplo, ¿cuál es la percepción que tiene de seguridad nuestros clientes? ¿Es excelente? ¿Nos ven como una empresa excelente en temas de seguridad? ¿O más bien buena? ¿O regular? ¿O mala en los aspectos de seguridad? ¿Cuál es el nivel de capacitación, por ejemplo, que tiene mi personal que apoya las actividades de seguridad? ¿Es un nivel de capacitación básico? ¿Es un nivel de capacitación intermedio? ¿Es un nivel de capacitación avanzado? ¿Cómo está el conocimiento de la política de seguridad? ¿Será que las personas sí la conocen? ¿O será que las personas no la conocen? ¿Cuáles son el tipo de amenazas que se me están presentando? ¿Será que lo que he tenido son robos o pérdida de información o un ataque terrorista o falsificación de documentos? Entonces miren que en estos ejemplos que les estoy dando, a nivel cualitativo lo que evalúo son una serie de características, mientras que con las medidas cuantitativas analizo cifras, analizo cantidades. Entonces lo que nos está diciendo es: determine de los unos y de los otros cuáles son más apropiados según las necesidades de la organización. Pero es importante que haya de los dos. También nos dice que al establecer esos procedimientos se debe buscar hacer seguimiento al grado en que se cumple la política, los objetivos y las metas. Recordemos que hay unos numerales que nos dicen: establezca una política, establezca unos objetivos, establezca unas metas. Acá lo que nos está reiterando es: esa política, esos objetivos y esas metas usted los tiene que medir. Usted tiene que hacerle un seguimiento para determinar si lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo. Entonces ahí estableceré unas medidas, unos indicadores para determinar eso. Entonces, en este punto, ¿cómo auditaríamos esta parte? Vamos al proceso y les preguntamos qué procedimientos se han establecido en relación con la medición y seguimiento del desempeño de seguridad. La empresa o la organización debería mostrarnos algún tipo de documento donde esté establecido cuáles van a ser esos mecanismos de seguimiento. Y de acuerdo a eso vamos analizando qué aspectos están midiendo. Particularmente uno de los que debe estar medido, como vemos ahí en el literal B, es la política.
Si la organización no tiene un indicador asociado a la política, objetivos que tiene dentro de seguridad, alguna forma de medir estos aspectos, esto sería un hallazgo de auditoría. Continuando con el literal C de este numeral 451, nos habla que estos procedimientos asociados al tema de medición y seguimiento al desempeño deben involucrar también la definición de medidas proactivas. ¿Qué son esas medidas proactivas? Son esa serie de actividades de seguimiento y medición que hago antes de que se me materialice alguna situación de riesgo. ¿Cuáles pueden ser? Muchísimas. Por ejemplo, tengo una situación de riesgo y es que se me pierda mi información, que haya un acceso indebido y se la roben. ¿Cuál sería mi medida proactiva? Bueno, le voy a hacer backups cada mes a mi información como medida proactiva antes de que eso me llegue a afectar mi información. Por ejemplo, puedo llegar a tener una infiltración en la organización. Alguien que de pronto intente meterse en forma no autorizada a mis instalaciones. ¿Cuál es mi medida proactiva? Establezco un circuito cerrado de televisión con el que vigilo todo mi perímetro. Hago unas inspecciones periódicas a las instalaciones todos los meses para mirar que no haya ninguna situación vulnerable a través de la cual se pueda materializar ese evento. Ejecuto periódicamente una verificación de antecedentes para mirar que mi personal sigue siendo personal confiable. O lo hago con mis proveedores, o lo hago con mis clientes. Esas son medidas proactivas. Son medidas de seguridad que tomo en relación, como dice ahí, con mi programa de seguridad, con los controles, con los requisitos legales, con el fin de garantizar previamente a que suceda un hecho que afecte la seguridad, que estoy totalmente preparado y que detecto oportunamente cualquier evento. Asimismo, acá la norma establece que se deben incluir, se deben definir una serie de medidas reactivas, y estas medidas reactivas es cuando ya se presenta un deterioro, una falla, un incidente, una no conformidad relacionada con seguridad. ¿Cuáles van a ser esas actuaciones que se van a dar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Entonces, se me presentó un hurto. Bueno, ¿cuál es la medida a tomar ahí? ¿Cuál es la forma de hacer frente a dicha situación? ¿Cuáles van a ser esas acciones que voy a emprender frente a esa situación? Entonces, la organización debe establecer algún tipo de control, algún tipo de seguimiento luego de que sucede un determinado evento. Entonces, si tuve una pérdida de información, ¿cuál va a ser esa medida reactiva? Entonces, seguramente me faltaba un control y ahora tendré que definir una nueva forma de controlar eso para que no vuelva a suceder. Y ya será una medida reactiva porque se presentó un evento, ya no será una medida proactiva. Entonces, supongamos que yo no tenía asignado un vigilante en el control de accesos, sino que cada persona entraba con su tarjeta de proximidad. Pero resulta que se materializó un evento de un acceso no autorizado porque una persona que no era de mi organización entró con otra tarjeta de otra persona.
Medida reactiva, ¿qué voy a hacer para que eso no me vuelva a pasar? Bueno, vamos a poner una persona que haga el control en el ingreso, una persona ahí que se asegure de que quien esté entrando sí pertenece a la organización. Es un ejemplo de una medida reactiva, es decir, una medida que se toma después de que se presenta un evento. Entonces, tanto las medidas proactivas como las medidas reactivas deben estar incluidas como parte de los procedimientos que se establezcan frente a la medición y desempeño de seguridad. ¿Qué sería un hallazgo hasta acá? Uno, que la empresa no tenga medidas proactivas. Que cuando uno está haciendo toda la verificación no encuentra una serie de actividades que estén enfocadas a prevenir la materialización de una situación que afecte la seguridad. O que frente a un evento que se haya presentado y analizando el caso con las personas, les preguntemos, bueno, frente a esta situación que se les materializó, ¿qué medidas tomaron ustedes después? Y nos digan, no, pues el evento se presentó, pero no se ha hecho nada. ¿Sí? Se nos infiltró una persona por la parte de atrás de la empresa porque la reja, el muro está muy bajito, pero no, por ahora no hemos hecho nada. Entonces no hay medidas reactivas. O en el primer caso estamos viendo que no hay medidas proactivas frente a lo que estamos preguntando. Eso nos daría pie a determinar una no conformidad en el proceso. Y por último, como literal E, acá nos menciona que debe existir registro de datos y resultados del seguimiento y medición. Es decir, estas actividades de seguimiento y medición deben quedar documentadas, deben quedar por escrito. Tanto las medidas proactivas como las medidas reactivas. Como les decía, si yo tengo una medida que es hacer una inspección, no es solo hacer el recorrido o la observación y después decir, sí, fui, hice la revisión y todo está perfecto. No, eso sería un incumplimiento frente a la norma. Si se hace únicamente de esa manera. Acá la norma nos está diciendo, deje registro de los datos y los resultados de ese seguimiento y medición. Entonces debe quedar un soporte de ese control que yo estoy ejecutando. Si yo digo que una medida proactiva es hacer verificación en listas de cautela de los antecedentes de los proveedores, pero no dejo el soporte y digo, no, pero yo lo hice. Bueno, ¿y dónde está el soporte? No, no estoy dejando ningún soporte. Entonces es un incumplimiento a este requisito porque la norma me dice deje registro de los resultados del seguimiento y medición. ¿Sí? Entonces cada una de esas medidas que establezca la organización como medidas proactivas y reactivas deben tener un determinado soporte, algo que nos permita determinar un registro que esas situaciones sí se ejecutaron, sí se llevaron a cabo y lo validaremos a través de esos registros. Asimismo, en este literal E nos dice que si la organización requiere de equipos para el seguimiento a su desempeño, para algún tipo de medición, estos equipos deben contar con procedimientos asociados a actividades de calibración y mantenimiento de dichos equipos. Pensemos, por ejemplo, en una organización que recibe mercancías para exportación y dentro de sus equipos, como controles de seguridad, utiliza equipos rayos X, a través de los cuales pasa la mercancía y se verifica que no tenga ningún material o sustancia ilícita. Estos equipos requieren ser calibrados. La calibración es una actividad que permite garantizar que el equipo sí mide lo que se ha establecido que debe medir. Por tanto, en ese tipo de equipos,
la organización debe establecer unos procedimientos, una serie de actividades de cómo va a garantizar que esos elementos cuenten con su calibración. Este tipo de equipos debe contar con una serie de mantenimientos periódicos que garanticen que se mantienen en adecuadas condiciones para el servicio. Entonces acá lo que auditaríamos frente a esos equipos que dan algún tipo de medición, pensemos por ejemplo en las empresas de almacenamiento de mercancías. Cada vez que llega una mercancía o cada vez que va a salir una mercancía se hace un pesaje para garantizar que realmente sí son las cantidades que están ingresando o sí son las cantidades que están saliendo, y posteriormente o dentro de esas actividades cruzar esa información contra la documentación que respalda esas mercancías. Entonces tengo que asegurarme que esa báscula, el peso que está registrando, sí es adecuadamente el peso que debe ser por medio de un ejercicio de calibración. Y actividades de mantenimiento que permitan garantizar que el equipo está en buenas y óptimas condiciones. ¿Cuál sería un hallazgo en esta parte de este numeral? Que una vez verificado que la organización sí cuenta con equipos de seguimiento y medición, estos equipos no estén calibrados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntarle a las personas, por favor, déjeme ver el certificado de calibración de los equipos. Si no hay certificado de calibración de equipos, esto sería un hallazgo. Si no hay unos planes de mantenimiento frente a esos equipos, eso sería un hallazgo. Si esas calibraciones ya no están dentro de la vigencia que establece la organización en sus procedimientos, miren que ahí nos dice que tengo un procedimiento de calibración, ese procedimiento debería decir: las básculas se calibran cada año, el equipo de rayos X se calibra cada 3 meses, depende de la frecuencia que establezca la organización. Entonces, contra esa frecuencia pedimos los soportes, pedimos los certificados de calibración y determinamos si la organización está cumpliendo o no con los procedimientos que determinó. Estos serían los aspectos que debemos tener en cuenta dentro del numeral 451 de medición y seguimiento de desempeño de seguridad.